Esta semana, como les estaba diciendo, vamos a reflexionar sobre un salmo. Y tal vez uno de los salmos, en mi opinión, más potentes que encontramos en toda la palabra. Es el Salmo 51. Es un salmo que nos habla de tal vez una de las palabras más conocidas por los cristianos, pero las menos entendidas, y es el arrepentimiento. Cuando uno escucha a Jesús diciéndole a los judíos, se ha cumplido el tiempo, el reino de los cielos está a la mano, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿De qué creen que estaba hablando Jesús cuando dijo arrepiéntanse? Nosotros probablemente lo leemos en el texto y la palabra que estamos leyendo es una palabra griega. Y por lo general nos conformamos con entender el significado de esa palabra griega o de la traducción de esa palabra. Y pensamos en el arrepentimiento sencillamente como cambiar de dirección, como un cambio en la dirección. Nosotros íbamos hacia aquel lado y arrepentirnos significa que ahora vamos en otra dirección. Ahora, yo les pregunto, ¿en base a qué estaba hablando Jesús de arrepentimiento? ¿Dónde estaba arraigado ese llamado al arrepentimiento del cual estaba hablando Jesús? ¿Y cómo podemos entender lo que verdaderamente es el arrepentimiento? Definitivamente no es un concepto del Nuevo Testamento. Es un concepto que venía desde el Antiguo Testamento y que está demostrado una y otra vez y expresado una y otra vez en el Antiguo Testamento. De hecho, la primera vez que lo vemos en el Nuevo Testamento es cuando Jesús habla de arrepiéntanse. Primero Juan el Bautista, pero luego el mismo Jesús repite esas palabras: el reino de los cielos está a la mano, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepiéntanse, es un llamado a que ocurra algo importantísimo en nuestra vida y creamos las buenas nuevas. Ahora, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el tema del arrepentimiento es mucho más profundo que sencillamente un cambio de conducta. ¿Cuántas personas no conocen ustedes que tienen vidas relativamente morales, relativamente correctas, más correctas que otras personas que probablemente han conocido al Señor, pero que no conocen a Cristo? ¿Cuántas personas conocen ustedes que tratan de vivir correctamente, sencillamente porque es lo correcto? Personas que tratan de vivir de una manera recta porque es lo que está bien, pero que no conocen a Cristo, no conocen al Señor. Entonces, definitivamente, el intento que nosotros podamos hacer por vivir de una manera no es realmente lo que el arrepentimiento significa. El arrepentimiento va mucho más allá que sencillamente un cambio de dirección. Yo iba caminando en esta dirección y ahora camino en aquella. El arrepentimiento va mucho más allá de eso. Y si hay un texto que nos ilustra lo que es el arrepentimiento, es el Salmo 51. Y recuerden que el Salmo 51 fue escrito por uno de los hombres que más estrechamente caminó con el Señor, el rey David. De hecho, es curioso cómo cuando uno ve el contraste del rey David con el rey anterior, que fue el rey Saúl, uno ve una diferencia abismal. Y la diferencia que uno ve está en que cuando Saúl pecó y ofendió al Señor y fue confrontado por el profeta Samuel, ¿ustedes recuerdan qué hizo Saúl? No es culpa mía, el pueblo. Fue culpa de ellos, Señor. Es que mira, ellos querían. ¿Cómo no iba a darles lo que ellos querían? Samuel buscó excusas. Samuel buscó cómo echarle la culpa a alguien más.
Y esa actitud la vemos desde el Génesis, cuando el Señor le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? Es que la mujer que me diste. Eva por lo menos fue engañada y fue tentada por Satanás, pero a Adán lo único que le hizo falta fue que su mujer le ofreciera la fruta y él no chistó. Él había recibido la orden directamente de parte del Señor, tomó la fruta, comió, y cuando el Señor lo confrontó le dijo, es que la mujer que me diste, echándole la culpa a alguien más. Y esa es la tendencia del corazón. Esa es la tendencia del corazón caído. Una vez que Adán pecó, eso fue el inicio de esa tendencia, buscar excusas, buscar poder echarle la culpa a alguien más de lo que nosotros hemos hecho o por qué nosotros hemos ofendido al Señor. Vamos a leer el Salmo 51 completo, los 19 versículos, y después vamos a pasearnos por las distintas secciones del Salmo. Básicamente vamos a ver como cuatro tipos de reacciones o 4 tipos de mensaje a lo largo de todo el Salmo. Vamos a comenzar leyéndolo. Salmo 51, versículos 1 al 19. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, contra ti he hecho, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Padre, te pedimos, Señor, que ahora que vamos a reflexionar sobre este salmo, seas tú guiándonos, seas tú hablándonos, seas tú ayudándonos a comprender, Señor, lo que verdaderamente significa el arrepentimiento, Señor, y qué es lo que quieres tú de nosotros, Señor, como siervos tuyos, que luchamos diariamente con el pecado, que anhelamos servirte, pero que no podemos ocultar, Señor, la verdad, y es que somos criaturas caídas, que continuamente estamos, Señor, sometidos a tentaciones, que continuamente estamos, Señor, debatiéndonos con tu voluntad, y que, Señor, aún habiéndote conocido, caemos y te fallamos. Guíanos, Señor, a través de este salmo. Guíanos y ayúdanos a entenderte y a comprenderte más, Señor. Ayúdanos a través de este salmo a depender de ti, a descansar en tu gracia, pero a anhelar la santidad, Señor. Te pedimos guía, te pedimos dirección, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Ok.
Fíjense cómo comienza el Salmo. Tenemos básicamente varias expresiones de dependencia a lo largo de todo el Salmo en la gracia de Dios, en la voluntad de Dios, en el poder de Dios para restaurar. Tenemos una expresión de confesión de pecado. Tenemos una expresión del deseo de servirle al Señor. Tenemos una expresión de qué es lo que el Señor desea de su siervo. Vamos a empezar, a lo largo de todo el Salmo, vamos a ir viendo cómo estas expresiones se van entrecruzando unas con otras. Pero él empieza, David, clamando a la misericordia y a la bondad del Señor. Recuerden que David, cuando escribe esto, lo escribe como respuesta al pecado más grande que él había cometido. Siendo David quien era, siendo David un hombre que la Biblia nos los describe como un hombre conforme al corazón de Dios, como un hombre que, a diferencia de Saúl, era un hombre que buscaba obedecer a Dios y cuando fallaba se arrepentía e iba delante del Señor. A pesar de ser un hombre que había sido tocado y ungido por Dios directamente, falla de la manera más tremenda y hasta premeditada. Porque cuando él cometió el adulterio, no lo cometió porque, él vio a esta mujer, la deseó, después de desearla, sabiendo el poder que él tenía, la mandó a llamar y se acostó con ella. No fue una cosa que él se fue deslizando, no fue una cosa que se fue dando, no. Él la vio, la deseó y ejerció su autoridad como rey para llamarla y acostarse con ella. Ahí ya vemos un inicio de la situación que uno diría, wow, el rey David, si era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo es posible que haya hecho esto? ¿Cómo es posible que haya ejercido su autoridad para esto? ¿Cómo es posible que él haya hecho algo tan deliberado? Porque si lo pensamos, no fue que él no pudiera decir, wow, es que concha, nos conocimos y es que se dio sin darnos cuenta. No, él la llamó expresamente. Y después de que ocurre lo que ocurrió, y la mujer queda embarazada, él empieza a tratar de remendar el capote, haciendo que su esposo venga para ver si se acuesta con ella, y creen que el hijo es suyo. Y cuando nada de eso funciona, ¿qué hace él? Manda a matar al esposo. Un hombre que no tenía nada que ver con el asunto, y él manda a matar a este hombre Urías. Es confrontado por el Señor y su respuesta frente a esa confrontación es muy diferente a la respuesta de Saúl. David no dijo, Señor, pero es que tú la pusiste ahí, yo estaba en el techo ahí, en la terraza, y me la pusiste enfrente, bañándose. No fue culpa mía, Señor, es que mi carne. ¿Cómo se le ocurre a ella bañarse a esa hora cuando yo estaba en él? Él no buscó excusas. Lo que vemos aquí en el Salmo es la expresión de arrepentimiento de David frente a su pecado. Y fíjense que toda esta expresión de arrepentimiento comienza con un clamor
a la voluntad, a la compasión y a la misericordia del Señor. Después de todo este escenario terrible, David comienza diciendo: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué esperaría uno como inicio de una expresión? ¿O qué esperaría uno en general, las personas, como una petición de perdón? Señor, perdóname, no lo voy a volver a hacer. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Eso es lo que, entre dos personas que se ofenden, cuando una pide perdón a la otra, le dice: perdóname, no lo voy a volver a hacer. Pero David no comienza así. Él dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Bórralas tú, Señor. Y hace esta petición: lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. En lugar de decirle: te prometo, Señor, que no lo voy a volver a hacer, le dice: lávame tú de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Y hay un reconocimiento de David de algo tremendo. Si el Señor no lavaba a David y no borraba su mal, no lo lavaba de su maldad y no lo limpiaba de su pecado, David no iba a ser capaz de obedecer al Señor. David no iba a ser capaz por cuenta propia de no volver a caer. Si el Señor no hacía algo con él, en su naturaleza caída, él iba a volver a caer. Porque eso que le pasó a David cuando vio a Betsabé es la naturaleza caída del hombre. Si nosotros nos ponemos a pensar en cómo obra el pecado en nuestra vida, a todos nos pasa igual. Hay ocasiones en las que uno de repente, cosas como un ataque de ira, cosas que son muy explosivas, uno pudiera decir: wow, fue tan rápido que no me dio cuenta. Pero si alguien roba, no se da cuenta que está robando. Si alguien miente, no se da cuenta que está mintiendo. Si alguien codicia algo de otra persona, no se da cuenta que lo está haciendo. El pecado tiene un componente definitivamente en el que nosotros sabemos que estamos actuando en contra de la voluntad del Señor y nos resistimos a esa voluntad y de una manera deliberada lo desobedecemos porque no estamos de acuerdo con lo que Él quiere en ese momento. Y David, lo primero que le dice al Señor es: conforme a tu inmensa bondad, conforme a tu gran amor, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de todo mi pecado. Sé tú, Señor, el que me laves, sé tú el que limpie el pecado que hay en mí. E inmediatamente viene el reconocimiento de su propia culpa. Después de decirle: lávame de mi maldad, limpia de mi pecado, le dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia justa y tu juicio irreprochable. Él no dice: Señor, no es culpa mía, es que ella era demasiado bonita y Señor, se bañó ahí a la luz de todo y yo la vi. ¿Cómo hacía? O no dijo, como dijo Adán: Señor, es que la mujer que me diste. O como dijo Saúl: bueno, es que este pueblo al que tú me has puesto a dirigir,
Él fue claro al decir, yo reconozco mis transgresiones y siempre tengo presente mi pecado. He pecado contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. No tengo excusa, Señor, frente a mi pecado. No tengo cómo decir, pero es que no es culpa mía. Y continúa en el versículo 5 diciendo, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Fíjense qué tremendo. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Él reconocía que el pecado no era una cosa que se fue desarrollando en su vida con el tiempo. Él nació pecador. Y el Señor, en lo íntimo, le permitió reconocer la maldad y lo terrible del pecado. Y aún sabiendo lo terrible y lo feo y lo sucio del pecado, habiéndole el Señor en su corazón enseñado sabiduría, que la sabiduría está descrita en la Biblia como el temor del Señor, como reconocer lo que está bien y lo que está mal delante de Él, Él pecó. Y es una expresión de, yo reconozco mis transgresiones, Señor, porque tú las has puesto delante de mí, me has permitido verlas, me has permitido ver mi pecado, me has permitido, Señor, verme como soy, verme como tú me ves, no como yo me quisiera ver. Has permitido ver mi maldad como tú la ves. Y después de esta expresión de reconocimiento de su propia culpa, viene este clamor por restauración, basándose o descansando no en su propia capacidad, sino en la gracia del Señor. Él dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Y fíjense qué bella esta expresión. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Se dan cuenta de cuán grande era la dependencia de David en la gracia y en el poder de Dios para restaurarlo y para hacer de él un siervo obediente? Él no dice, Señor, de ahora en adelante te prometo que yo voy a caminar rectamente y no voy a volver a pecar. No lo vuelvo a hacer. El clamor de David es, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Crea tú, Señor, en mí un corazón limpio y renueva tú la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Devuélveme la alegría de estar en paz contigo. Devuélveme la alegría de poder estar delante de ti sin vergüenza, sin tener que bajar la cabeza. Devuélveme la alegría de tener un espíritu obediente, que se complace en seguirte, que se complace en servirte y que frente al pecado sale corriendo. Qué tremendo, ¿no? Y qué diferente a lo que muchísimas veces nosotros mismos como cristianos hacemos. Porque ¿cuál es nuestra primera reacción cuando pecamos? Señor, no lo voy a volver a hacer. ¿Y qué pasa cuando nosotros dependemos de nuestra carne o de nuestra fuerza de voluntad para tratar de resistir el pecado? ¿Con qué frecuencia tenemos éxito? De repente aguantamos un ratico. Pero si depende de nosotros, vamos a volver a caer. A lo mejor no inmediatamente en el mismo,
pecado, pero sí en otro. Y después, si seguimos dependiendo de nuestra carne, volveremos cíclicamente en los mismos. Y estaremos en una pelea ahí que no podemos ganar en contra del pecado, porque estamos peleando con nuestra propia fuerza de voluntad, y nuestra propia fuerza de voluntad no es lo suficientemente fuerte para resistir el pecado. El espíritu está dispuesto, como dijo Jesús, pero la carne es débil. Él le dice claramente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea tú en mí, Señor, un corazón limpio. Renuévame. Renueva mi forma de pensar, renueva mi corazón, renueva mis deseos, renueva todo lo que hay en mí. Dame un corazón limpio y que un espíritu obediente me sostenga. Hazme tú, Señor, una persona obediente. Y ahí es donde tenemos que entender, hermanos, que la victoria frente al pecado comienza en la dependencia que nosotros tenemos de la gracia de Dios. Pero para depender de la gracia de Dios tenemos que comenzar, ¿por qué? Por reconocer nuestra culpa y nuestra incapacidad. Si nosotros pensamos que somos capaces y no reconocemos nuestra propia culpa y nuestra incapacidad, y sencillamente buscamos excusas y no vemos el pecado como es, entonces nuestro clamor no va a ser: Señor, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Nuestro clamor no va a ser: aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Crea en mí un corazón limpio. Renuévame, Señor, que un espíritu obediente me sostenga. Hasta que nosotros no vemos el pecado como es y no nos vemos a nosotros como somos y no reconocemos nuestra culpa y nuestra incapacidad, entonces no hay verdadero arrepentimiento. Porque lo que estamos viendo aquí con respecto al arrepentimiento es que es mucho más que un cambio de conducta. Es un cambio de mente, es un cambio de deseos, es un cambio de naturaleza, es un cambio en nuestra manera de ver la realidad, un cambio absoluto y radical en nuestra manera de ver la realidad. Si no hay arrepentimiento, no veo la santidad y la soberanía de Dios. Si no hay arrepentimiento, veo mi propia conducta como justa y justifico lo que hago. Cuando el Señor me muestra el pecado y viene el arrepentimiento, ¿qué viene? Un reconocimiento de la santidad de Dios, un reconocimiento de su justicia, un reconocimiento de nuestra propia culpa, de nuestra propia incapacidad para obedecerle, y un clamor por: Señor, límpiame, cámbiame, restáurame, haz de mí, Señor, un siervo conforme a tu corazón. Crea en mí un nuevo corazón, crea en mí un corazón limpio y que un espíritu obediente me sostenga. Y eso viene acompañado, como dice David a partir del versículo 13, con un deseo de servirle. Porque cuando nosotros vemos su santidad, vemos nuestro pecado, vemos nuestra culpa y descansamos en su gracia, lo primero que queremos hacer es servirle. Y David dice, después de decirle: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Así te serviré, así seré un instrumento tuyo para que otros te conozcan, para que otros conozcan tu palabra, para que otros se vuelvan a ti y para que otros te den la gloria. 14 y 15 continúan diciendo: Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El resultado del verdadero arrepentimiento, de un arrepentimiento que se basa
en entender la magnitud del pecado y en descansar en la gracia del Señor para ser restaurados y cambiados, nos lleva a un deseo irrefrenable de servir al Señor, de proclamar la verdad, de proclamar su palabra y de abrir nuestra boca para proclamar su alabanza. Versículos 16 y 17 nos recuerda, a la luz de todo esto que hemos visto, qué es lo que el Señor quiere. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¡Qué tremendo! Fíjense que uno esperaría que esto dijera: tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es una obediencia perfecta a tu ley y a tu voluntad y una persona que nunca peca. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice: tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿Y por qué se quebranta y se arrepiente el corazón? Porque reconoce la santidad de Dios, porque reconoce la magnitud de su propio pecado, porque reconoce la gracia de Dios y clama: Señor, límpiame tú, que yo no puedo limpiarme. Pon tú en mí un corazón limpio, porque mi corazón está sucio. Pon tú un espíritu obediente en mí, porque mi espíritu se resiste a obedecerte. Y se quebranta y se entristece frente al pecado. Porque esto no es una cosa que David estaba tranquilazo diciendo: bueno, pequé, no importa, yo regreso delante del Señor. Esto nos habla de que ese arrepentimiento, todo esto que está haciendo David aquí, está acompañado con un dolor profundo por haber ofendido al Señor. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado porque te ofendí. Tú no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos cuál es nuestra respuesta frente al pecado. Ahí es donde la verdadera medida del arrepentimiento la vamos a ver reflejada o no en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando yo peco? ¿Qué pasa cuando yo ofendo al Señor? ¿Me quebranto? ¿Me descompongo? ¿Se secan mis huesos? Como otra expresión que usa David en los Salmos. Y voy delante de ti, Señor, pidiéndote clemencia, pidiéndote que en tu misericordia tú, Señor, pases la página, borres mis transgresiones, limpies mi pecado, me laves de toda maldad. Y te pido, Señor, que en tu misericordia perdones a este pecador, que lo que se merece es tu juicio, que lo que se merecería es tu ira. Y acuérdense que David todavía no había visto la cruz. Nosotros sí. Cuando nosotros clamamos, el Salmo, este Salmo 51, para nosotros sería una expresión que incluiría algo mucho, 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 mucho más tangible que lo que estaba declarando aquí David. El Salmo 51, para un cristiano, incluye: Señor, límpiame a través de ese sacrificio, a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, del Espíritu Santo que tú me has dado. Y en función del sacrificio que tú mismo hiciste en la cruz, límpiame de toda mi maldad.
Pon en mí un corazón recto, un corazón limpio, renueva la firmeza de mi espíritu y que tu Espíritu Santo me sostenga. Ese es el espíritu obediente que nos sostiene. Y la pregunta es esa: ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? ¿Cuál es nuestra reacción frente al pecado? Porque de nuevo, es mucho más profundo que decirle, Señor, no lo voy a volver a hacer. Y sabemos, y el mismo Nuevo Testamento nos los aclara de muchas maneras, que vamos a pecar. Ahora, ¿qué ocurre cuando pecamos? Que no se nos olvide, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, no un corazón obediente. Es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido, al corazón que reconoce su maldad y que te pide y te clama, Señor, haz de mí un siervo obediente. Termina el Salmo en los versículos 17 y 18 diciendo, en tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén. Ahí se refiere, trabaja en nosotros, trabaja en hacer de nosotros hombres con espíritus quebrantados, con corazones arrepentidos. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos de todo quemado, y sobre tu altar sobreserán becerros. Es un corazón arrepentido que va y sirve al Señor. Esa es la alabanza que el Señor sí recibe. Un corazón arrepentido, un corazón dolido por su pecado, un corazón que reconoce su maldad y que descansa en la gracia y que vive para agradecer al Señor y que le sirve para agradecerle y para glorificarlo. Esa sí es la alabanza y el sacrificio que el Señor desea recibir. Hermanos, este salmo nos recuerda y nos llama de una manera tremenda a recordar cuán diferente es el verdadero concepto del arrepentimiento a lo que la mayoría incluso de cristianos piensan. Porque cuando nos pregunta a alguien qué es el arrepentimiento, es un cambio de dirección. Eso es todo lo que decimos. Y es mucho más profundo que eso. La palabra que utiliza el Nuevo Testamento para referirse al arrepentimiento es mucho más profunda que el significado de la palabra misma. El significado de lo que Jesús nos pide es mucho más profundo porque la palabra no lo representa. El arrepentimiento está enraizado en el Antiguo Testamento, como ya dijimos, y lo que significa es un cambio absoluto en nuestra manera de pensar, de sentir delante del Señor, en nuestra manera de ver a Dios, de ver su santidad, de ver su justicia, de ver nuestra maldad, de ver su gracia y de anhelar que Él nos cambie, nos transforme y nos haga siervos útiles y obedientes para su reino. De eso se trata el verdadero arrepentimiento. Vamos a dedicarle tiempo esta semana a meditar en eso. Vamos a dedicarle tiempo esta semana a leer este salmo nuevamente y a examinar y a responder esa pregunta. Señor, ¿cómo reacciono yo frente al pecado? ¿Cómo veo yo el pecado? ¿Tengo yo un espíritu quebrantado? ¿Tengo yo un corazón quebrantado y arrepentido frente al pecado? O Señor, estoy buscando excusas para seguir haciendo las cosas como las hago. Y vamos a preguntárnoslo con toda franqueza, aunque no nos guste la respuesta. Para eso tenemos un salmo como este. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque de la manera más tremenda, de la manera más clara, tú nos dejaste plasmado, Señor, en este Salmo 51, lo que verdaderamente significa un corazón que te agrada. A lo largo de buena parte del Antiguo Testamento, tú hablas de
el rey David como un hombre conforme a tu corazón. Y lo pones como ejemplo contra el cual mides la conducta de los demás reyes. Y una y otra vez dicen que tal o cual rey hizo lo bueno como el rey David o hizo lo malo. Y lo pones a él como la medida de ser un hombre conforme a tu corazón. Y Señor, a veces nos asombra y nos parece incomprensible ver que un hombre que cometió un pecado tan grande como este y de una manera tan premeditada como esta, que terminó en un asesinato, Señor, pueda ser llamado un hombre conforme a tu corazón. Pero en este salmo, Señor, nos permites ver y nos das el consuelo de ver, Señor, que si un hombre como él pudo pecar de esa manera y tú lo seguiste considerando un hombre conforme a tu corazón, es porque la clave no estaba, Señor, en no caer, sino en qué hacemos cuando caemos. En reconocerte a ti como el soberano, en reconocerte a ti como el único justo, en reconocerte a ti como el santo, 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 y ver nuestro pecado realmente como lo que es, como una ofensa grave, como una ofensa terrible. Y enfrente a esto, clamar a ti, no prometiéndote obediencia, sino clamando en tu misericordia, en tu gracia, en tu amor, que seamos perdonados y restaurados, que tú pongas en nosotros un corazón obediente y un espíritu obediente nos sostenga, que tú limpies nuestro corazón, que tú limpies nuestro espíritu y que tu Espíritu Santo nos guíe y produzca el fruto que nosotros no podemos producir. Gracias, Señor, por este salmo. Ayúdanos a que nuestra manera de pensar, Señor, con respecto al pecado, sea la manera de pensar de David. Que nuestro arrepentimiento sea el verdadero arrepentimiento, el bíblico. No una cosa que decimos de la boca para afuera o una cosa que tratamos de hacer en nuestra carne. Cambia nuestra mente. Renueva, Señor, nuestro corazón. Renueva nuestra manera de pensar y permítenos ver, Señor, la realidad como la veía David, con tus ojos y no con los nuestros. Te damos el honor, te bendecimos, te alabamos, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos, dándote la gracia por todo y dándote el honor y la gloria por siempre. En nombre de Cristo oramos. Amén y amén.